Bueno, este sueño se desenvuelve de sopetón. Empieza con boom. Como que en ese mismo instante que empecé a soñar, llego de un viaje en el tiempo. Y el instante donde yo empiezo a recordar el sueño es como que... Y como de golpe estás en un sitio. Ese sitio sí lo conocía. Es el barrio de Devoto, de Capital Federal, Argentina. Ahora, uno, por lo menos en este viaje en el tiempo, lo único que recordás es que viajaste en el tiempo. Todo lo demás lo tenía que sacar por deducción. Entonces, yo no sé de qué tiempo vengo, no sé qué vine a hacer, tenías una especie de amnesia de todo. No sabés de qué tiempo venís, no sabés qué tenés que hacer, pero lo que sí estimás es que vos, cuando estuvieses en tu tiempo de origen y sabés que vas a hacer un viaje en el tiempo y sabés que vas a tener esa amnesia, no vas a viajar a un lugar en el cual vos no puedas darte cuenta qué es lo que tenés que hacer ahí. Lo vas a tener que deducir, pero va a ser fácilmente deducible por alguien como vos. ¿Por qué? Porque vos te conocés como nadie y sabés por qué cuando viajarías a tal época y a tal lugar. La cosa es que cuando viajás en el tiempo, viajás sin nada, pero a la vez, así como yo me pude transportar, si yo necesitaba equipaje, necesitaba como recordarlo y traerlo a este tiempo. El tema es que cómo se materializaba era rarísimo. Era como un poco con la misma sensación de ese viaje en el tiempo. Pero por decirles, no sé, creo que, o sea, estoy bastante seguro de que tenía una mochila con zapatillas, por decir algo así. Y es como que eventualmente iba a empezar a aparecer en tu espalda la mochila colgada con las zapatillas adentro. Pero vos realmente tenías que estar completamente seguro de que eso era lo que vos tenías. Y te correspondía que viajara en el tiempo y te acompañase otra vez. Pero como vos tenías amnesia, no podías simplemente estar pensando, sí, tenía una limusina y tenía esto y tenía el otro. No, porque tiene que venir de tu tiempo. Lo que tenías realmente se materializaba con un poco de tiempo. Ahora, yo empecé a pensar, bueno, estoy acá, no tengo dónde quedarme. Y hasta que descubra qué tengo que hacer, necesito quedarme en algún lado. Miro y veo que hay como unas especies de estelas, ¿no? Como decirles, una estela blanca, como si hubiese sido el recorrido de alguien. Una estela azulada, el recorrido de otra persona, una estela de diferentes colores, pero como que las distinguías. Vos sabías que esas estelas eran los recorridos de otros viajeros del tiempo, que habían estado antes que yo, en ese mismo tiempo, pero que ya habían viajado en el tiempo, no eran originales de ese tiempo, eran gente que viajó. Entonces, como yo no sabía qué hacer, era como, bueno, voy a ver dónde estuvieron o qué estuvieron haciendo los otros viajeros del tiempo o cómo se sentían esos viajeros del tiempo. Entonces vos tenías que pararte sobre la estela y empezar a hacer el mismo recorrido que ellos. Y vas pensando, bueno, ¿cómo se sentía esa persona? Y más o menos así, o sea, también estaban como inestables, ponele, la que yo estaba tanteando. Seguramente tampoco recordaba qué tenía que hacer o algo, ¿no? Pero sí veía hasta dónde iba. La cosa es que se metía en un shopping. En un shopping que en este sueño, es como si siento que esto fuese el futuro, porque es un shopping que en el sueño estaba totalmente vacío y abandonado hace mucho tiempo, hace muchos años. Entonces era como que todas las estelas de los anteriores viajeros del tiempo se metían en el shopping e iban hasta el piso de arriba. Entonces digo, bueno, ok, aparezco cerca del shopping, es normal, o sea, veo las estelas de los otros, listo, es acá que tengo que ir y no sé, esperaré más pistas. Llego al último piso del shopping, donde suele haber, o solía haber, o bueno, ahora sí está, pero en un futuro no lo sé, quizás no, un local de videojuegos. En ese local de videojuegos, ahora no había nada más que algún resto de algún pedazo de máquina tirado por ahí. Estaba
todo lleno de polvo y había una heladera. Y percibiendo la estela de esta persona que venía así, que venía, digamos, sobre sus pasos, como que podías percibir muchas cosas de un viajero del tiempo, si eras vos otro viajero del tiempo. No es que no había personas de esa época, estaba lleno de personas, pero no en el shopping, que estaba abandonado. Pero por fuera del shopping, antes de entrar, había gente pasando y tal, era todo normal. Yo me preguntaba si ellos pudiesen ver estas estelas de gente, de viajeros del tiempo pasando. Seguramente no. Y seguramente yo también estaba dejando mi propia estela. Eso era lo más loco. Que no es algo que vos lo hagas intencionalmente, sino es algo que sucede. Vos dejás tu estela al pasar. Y si hacen tus mismos pasos y se van preguntando, bueno, ¿qué sentía seguramente cuando estaba acá? Y a dónde estaba yendo y qué pasaba, si sabía qué tenía que hacer o no. Y bueno, como que notabas todo. Pero era hacerte la pregunta mientras recorrías sus pasos. La cosa es que es como que la última información que me llega, porque justamente terminaba de esta estela que yo venía siguiendo en este local de videojuegos abandonado del shopping, pero adelante de una heladera, que es como lo único que había. Estaba todo vacío y había una heladera enchufada. Y era como que sentía que el viajero que yo estaba siguiendo dejó comida en la heladera. Y era como y por favor, comé la comida en la heladera o tirala si se pone fea. Abro la heladera y efectivamente, sí, no sé, había, no sé cómo decirles, una empanada fatay y un poco de comida china que había sobrado. Y digo, esto no sé hace cuánto que está. No sé cuándo fue la última vez que vino un viajero del tiempo, pero no sé, en mal estado no se veía, pero no sé, a lo mejor está hace 2 semanas ahí. Les aseguro que yo normalmente la olería y si huele bien, pruebo un cachito y si sabe bien, corto a la mitad, lo miro, pruebo otro cachito de otro lugar y si sabe bien, atroden. Tipo, somos viajeros del tiempo. Ya bastante difícil tenemos de no estar en nuestro tiempo. No nos vamos a cagar entre nosotros. No nos vamos a hacer bromas pesadas que pueden afectar nuestra misión. Somos viajeros del tiempo. No nos cagamos entre nosotros. Cagar a otro viajero del tiempo es cagarme a mí mismo. Una persona que pueda acceder a todos los tiempos significa que vive en todas las casas, más o menos. Y no querés hacer algo que perjudique a nadie, ¿no? Sino que tenés que... Quizás estaba en ese momento ahí para hacer alguna misión que beneficiaría a un gran grupo o que traería algún beneficio, ¿no? Seguro. Solo era cuestión de recordarlo. Era un juego de recordar. De luchar contra esa amnesia. Mientras estaba evaluando todo esto, estaba ahí sentado en el piso del local llegan otros 2 viajeros del tiempo. De diferentes edades. Uno era bastante joven. No sé, 14 años. Y otro tenía, no sé, 23. Y al rato llegan otros 2 más. No sé si es porque eran gente que estuviese por fuera de mí, pero ellos parecían bastante seguros de lo que tenían que hacer. O sea, no se los veía con una impronta de duda. Se los veía como, bueno, no sé, tengo que esperar o no sé, ya me daré cuenta de lo que tengo que hacer. Como que ni siquiera no lo forzaban. No estaban preocupados por, che, me tengo que acordar, ¿para qué vine? Sino como que, ya va a aparecer solo, tranquilo. Hay que pasar el tiempo hasta que llegue el momento donde tenemos que hacer algo y nos vamos a dar cuenta. No somos tontos, no hubiésemos viajado a un lugar donde no nos fuésemos a dar cuenta. Y antes de viajar, uno hubiese tenido que considerar el tiempo de espera hasta que a uno le cae la ficha. Entonces, bueno, había que hacer eso. Bueno, entonces la historia ahí se empezaba a formar un pequeño grupo de 5 o 7 personas eventualmente. Y a veces, no sé, 9, pero pasaba que uno se tenía que ir o era como le caía la ficha, decía, che, yo me voy a hacer lo que tengo que hacer. Es como que, boom, de repente los veías como con una lucidez y no había tiempo que perder una vez que te llegaba eso, ¿no? Entonces iban y lo hacían. Prácticamente que había veces que no te daban ni tiempo de despedirte. Es como, bueno, parece que es urgente. Cuando te das cuenta,
de ir a hacer lo que tenías que hacer. Ya me llegará a mí el momento, ¿no? Sobre todo te ibas poniendo un poco más nervioso cuando veías personas que iban... Tipo, le cayó a uno la ficha. Boom, se fue a hacerlo. Más tarde, otros días, le cae a otro. Mientras tanto, era como que íbamos sobreviviendo con el equipaje básico que teníamos. Nadie tenía muchas cosas. Es como que veníamos todos bastante... desnudos. No por falta de ropa, sino por falta de recursos. Entonces era como que, no sé, si había que comer, tipo, literalmente recorrías locales para ver dónde podía salir más barato, tipo, todo lo gratis que podías conseguir, te lo agarrabas, etcétera, ¿no? Es como, no tenemos mucho, no nos trajimos el dinero de nuestra época. Tal vez ni siquiera se podía, no lo sé. La cosa es que eventualmente se iba formando un grupo, y como yo ya había visto personas yéndose, también me daba un poco de cosa empezar a formar un gran vínculo, porque literalmente un día les caía la ficha, ¡boom!, se iban. Es como, sí, chao, me tengo que ir, ya encontré, ya sé dónde tengo que ir, ya sé lo que tengo que hacer. Las otras personas que estaban ahí parecían no estar considerando ese momento, porque era como, se ponían a jugar, se hablaban, tal. Yo me mantenía un poco más al margen, pensando siempre en, che, no sé, ¿para qué vamos a hablar tanto si en cualquier momento me cae la ficha mío, le cae la ficha a ellos? Y hasta nunca. O no sé, hasta la era que viene que nos crucemos. Si es que nos cruzamos alguna vez. Entonces nada, esperando un día más en el local este. Y habían encontrado una especie de pelota. Y mismo ahí adentro con un par de buzos se arman 2 arcos y empiezan a jugar a la pelota. Y nada, eventualmente nada, yo los miro de afuera cómo juegan. Y un chabón me dice, ¿no? Uno de ellos, che, ¿por qué no jugás también? Y yo pensaba, bueno, siempre tuve que esquivar los juegos de pelota. Siempre tuve que esquivar los juegos de equipo, sobre todo el fútbol, donde la gente se pone muy agresiva. Y en juegos de fútbol, si te vas a poner agresivo pateando una pelota, yo pienso, ¿por qué no mejor hacemos boxeo o algún arte marcial donde, no sé, está bien ponerse violento si querés, está mal también, pero de última nos ponemos los dos violentos. Si vos en un juego de pelota vos te pones violento y yo quiero seguir con mi propio objetivo de, che, esto se trataba de patear una pelota, no de patearnos entre nosotros, no de empujarnos, no de otra cosa, ¿entendés? Entonces siempre esquivé ese tipo de juegos, por lo cual nunca terminé desarrollando esas habilidades. Por lo cual, mientras más uno tarda en integrarse a ese tipo de juegos de equipo, más uno va a hacer agua el día que finalmente acceda a jugar. Y yo le decía al chabón que no, que siempre estuve evitando jugarlos porque la gente se pone muy intensa. Si bien ellos, la verdad es que no sé si eran porque eran viajeros del tiempo, pero eran bastante amenos su juego, era divertido, no se sacaban, nada, no. Parecía muy... como la gente cuando juega, cuando tiene hora libre y no tiene nada que hacer, pasando el tiempo, bien, están divirtiendo. Yo decía que bueno, que no, o sea, que no se están, tampoco es que se están perdiendo de un gran jugador. De hecho, todo lo contrario, tipo, seguramente no es que voy a empezar a jugar y me va a ir muy bien, sino que voy a ser medio un lastre para cualquiera de los lados en el que me pongan. Era como el diablo, donde lo pongas es malo. O por lo menos me sentía así, ¿no? La cosa es que cuando el chabón, el mismo que me preguntó, vino a escuchar la respuesta que yo le quería dar. Ahora, ellos los que estaban jugando quedaron pares, porque era un número impar los que estaban jugando. Pero me empieza a hablar, ¿no? Sobre esto del fútbol. Y ahora el sueño pasa a ser una cinta de video. Es como decir, sé que estoy viendo un video, pero no lo estoy viendo, no me lo mostraron en una tele, sino que el sueño seguía siendo sueño, pero en el sueño estaba viendo una imagen como si fuese de un video. Donde estaba un jugador profesional, diría que Maradona, como decirle, estabas viendo un video de Maradona jugando o Maradona entrenando
Pero ahora el video, viéndolo jugar, se hacía mucho zoom a determinadas partes del cuerpo. Se hacía mucho zoom y en cámara lenta. Y es como que el mismo video que yo estaba viendo me iba explicando que en realidad, o sea, me decía, ¿ves? Así se comporta la musculatura. Y era como decirles, hacía foco en determinados puntos de la pierna donde normalmente, no sé, es como que es difícil ver activación muscular en ciertas partes. Pero en este video justamente estaba hecho así para que veas la activación muscular de ciertas partes de las piernas. Que eran varias, ¿no? Hacía focos cerca de la rodilla, cerca de la medio pantorrilla baja sería. Me dice, esta es la activación muscular de un jugador profesional. Ese video cambiaba y ahora me ponían otro video. Jugadores adolescentes, pero ni siquiera de fútbol, es como decirle de jugadores de secundaria. Y pasaba lo mismo, ¿no? Los veía jugando en cámara lenta y me decían, hacía como medio foco en uno en particular, y decía, mirá cómo corre este. Y se hacía zoom en las mismas partes de las piernas que me habían mostrado antes. Y se ve la activación muscular. La activación muscular es la misma. Uno es profesional, el otro no. Pero lo que hace que se active son las ganas de ganar. Ahora se mostraba otro pibe, que era un pibe que estaba en el equipo de enfrente de estos de secundaria. Se hace foco en ese. Me dice, este, por ejemplo, tiene mejor técnica que el otro. Este sí sabe jugar mejor que el otro. Quizás tiene más horas, pero por eso mismo quizás tiene menos ganas de ganar. Para él, este partido no vale mucho. Es un partido amistoso en una secundaria. Sin embargo, se me hacía zoom en esos mismos lugares de la pierna, la activación no estaba. Entonces, vuelve al otro jugador. Este jugador es peor que el otro, que su oponente. Sin embargo, el movimiento es que se estaban por enfrentar esos dos jugadores y venía la pelota y uno de los dos la iba a agarrar. Y se muestra la activación muscular de uno en ese momento, por ejemplo, el del primero de los jugadores, que se parecía a la activación muscular al del profesional, seguía estando así, y en el caso del otro, no, y tenía mucha más debilidad. No tenía la misma impronta, no tenía importancia ganar. Si bien técnicamente era superior, él no le daba valor a esa victoria, y el otro sí. Y veías como el otro, el que sí le daba importancia a la victoria, era el que, incluso llegando ligeramente después, era el que se terminaba quedando con la pelota. Y ahí se me hizo una frase parecida como: lo que hace un jugador bueno o malo, o sea, los jugadores buenos y malos no existen. Cualquier jugador que quiera realmente ganar, que le dé importancia a la victoria, va a terminar pareciéndose a un jugador muy bueno. Y un jugador muy bueno, si no le da importancia al juego, va a parecer un jugador muy malo. Vuelvo a ver todas esas escenas como en rápido, a la velocidad normal, sin zoom, sin nada. Termina esta parte, yo vuelvo a estar en el local, los que estaban jugando ahí a la pelota, yo con el chico que me había ofrecido jugar y escuchó la respuesta, y me quedé pensando, ¿no? Obviamente, dolía un poco eso, es como, de repente sentía cuántas cosas no pude disfrutar pensando que yo era malo, y en realidad lo único que tenía que hacer era que me importe. Ya con que te importe, te ibas a comportar como lo que hacía falta comportarse. Quizás no ibas a ser el mejor. Es raro que uno tenga toda la técnica y toda la importancia. A veces combinan, a veces convergen. Y ahí tenés estrellas. Pero a veces no. A veces compensan las ganas de ganar con tu falta de técnica. Pero lo que sí no podía faltar eran las ganas de ganar. No podían faltar. Si falta eso, falta todo. Poco tiempo después de eso, a mí me cae la ficha de qué es lo que tenía que hacer. Y en el momento que me cae la ficha de lo que tengo que hacer, era como decirles, tenía que colocar 2 placas de un metal en específico en un lugar, en un punto específico del océano Atlántico. Y uno pensaría, ¿y cómo haces eso? La cosa es que al yo saber qué es lo que tenía que hacer, como que mi cuerpo o mi eje empezó a hacer todo en automático y solo. Salí volando
como si fuese Superman. Yo sin estar guiando, yo no era el que ponía la dirección. Solamente estaba yendo en dirección donde esas placas de ese metal específico estaban. Volando a velocidad elevadísima, como que atravesaba países en segundos. Iba hasta una parte de montañas, unas montañas en específico, cerca, o sea, no estaba en el continente americano, por cierto, si es que eso le aporta algo a alguien en algún momento. Es decir, crucé el Atlántico volando hasta una zona de montañas. En esa zona de montañas habían unas placas grandes que las agarraba. O sea, alguien las había dispuesto ahí. Quizás otros viajeros del tiempo, no lo sé. Pero ahí estaban. Agarro las placas, sigo volando, voy hasta el punto del Atlántico, llego hasta el fondo del Atlántico, clavo esas placas en el suelo. Esas placas hacen una reacción extraña donde crecen un montón, pero un montón crecían, se hacían unas placas gigantes. Y yo, nada, salía del agua así volando, todo en automático, yo pensando qué está pasando, pero bueno, qué bueno que mi cuerpo sabe hacer todo. Y sabía que en definitiva lo que estaba tratando de hacer ahí era, de alguna forma estaba balanceando un efecto en el campo magnético de la Tierra. Agregando esas placas era lo que necesitaba para hacer un efecto en el mar a nivel global, y ese efecto en el mar a nivel global iba a terminar afectando algo en el campo magnético de la Tierra. Como si fuese una batería, que se le cambian las placas o se le cambia el electrolito. Algo así. Se sentía literalmente que era eso. Cambiar el electrolito del mundo. O ponerle las placas para que el mundo, que funciona como una batería en ciertos aspectos, pueda hacerlo. O pueda comenzar a hacerlo. Y ahí yo termino, o sea, volando, regresando a algún lado, pensando, ahora solo queda esperar. Que bueno, ese fue el sueño Viajeros del Tiempo. Puedo hablar sobre viajes del tiempo, son reales, no tan así como en el sueño, pero pueden ser muy útiles. Puede ser muy útil volver al pasado. Solo que hay que saber cómo, hay que saber qué elementos usar. Pero por eso es importante haber hecho diferentes cosas a lo largo de la vida. Por decirles, a lo mejor algún sentimiento que más adelante en su vida ustedes van a necesitar recordar. Está bueno saber que algo que sentías, lo sentías cuando hacías tal actividad. Para poder recuperar ese sentimiento, para poder recuperar algo que necesitabas saber en ese momento y que a lo mejor obligatoriamente tenés que viajar en el tiempo para ir a buscarlo, porque en tu tiempo no podías continuar así. Bueno, hasta el próximo.